Bienvenidos a Mi Mente y Yo Podcast, un espacio para compartir ideas y pensamientos que como adultos en un mundo que ha cambiado a gran velocidad, muchos tenemos, pero no lo decimos. Hola a todos, soy Daniel y qué gusto que me acompañen nuevamente en esta experiencia. Pues es oficial, la Organización Mundial de la Salud aceptó la recomendación de su Comité de Emergencia de declarar el fin de la emergencia de salud pública internacional por COVID-19. Y aunque no lo creas, la noticia realmente pasó sin mucha pena ni gloria en los medios, y al parecer también en las redes sociales y en el comentario diario de la sociedad. No se han tenido charlas al respecto. No fue trend topic en redes. Y lo peor, nadie se tomó unos minutos para explicarnos el significado de este comunicado. Así, simplemente se olvidan tres años que cambiaron nuestra vida, al menos temporalmente. El anuncio fue hecho por el director general de la Organización Mundial de la Salud. Su mensaje fue: ayer, el comité de emergencia se reunió por 15ª vez y me recomendó que declarara el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional. He aceptado ese consejo. Por lo tanto, declaro con gran esperanza el fin de COVID-19 como emergencia sanitaria internacional. Así, nada más, fueron las únicas palabras. Pero realmente ¿esto qué significa? ¿Que ya desapareció el COVID? ¿Que la vida vuelve a la normalidad que tenía hasta principios de 2020? ¿Que como sobrevivimos ya somos inmunes y estamos preparados para cualquier cosa? No, vámonos por partes. Primeramente, dejemos claro algo. El virus SARS-CoV-2 y la enfermedad que ocasiona, conocida como COVID-19, llegaron para quedarse. No desaparecieron ni se neutralizaron, y mucho menos se mitigaron. Simplemente, la situación de emergencia se ha controlado a través de las medidas de higiene, aislamiento y sobre todo debido a la inmunidad de rebaño generada en nuestros cuerpos, ya sea por vacunas o por haber padecido la enfermedad o por ambas. La declaración de que la enfermedad ya no constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional implica que es el momento de que los países pasen del modo de emergencia al modo de manejo y control de COVID-19 con otras enfermedades infecciosas. Esto es, se convierte en un problema de salud establecido. Aún no se determina si es estacional o perenne, y persistente, que se vuelve parte de nuestra vida como en su momento lo fue la influenza y otras enfermedades. El riesgo continúa. Por esa razón, los países ni sus sistemas de salud, al igual que las poblaciones, pueden bajar la guardia. ¿Qué aconseja la OMS a todos los países? 1. Conservar lo aprendido en términos de capacidad nacional y prepararse para eventos futuros, a fin de evitar un ciclo de pánico y descuido. 2. Integrar la vacunación contra COVID-19 en los programas de vacunación a lo largo del curso de vida y mantener las medidas para aumentar la cobertura de la vacunación para todas las personas de los grupos de alta prioridad. 3. Integrar la vigilancia de los agentes patógenos respiratorios y continuar la notificación de los datos a la Organización Mundial de la Salud. 4. Prepararse para que se autoricen las vacunas, los medios de diagnóstico y los tratamientos dentro de los marcos regulatorios nacionales e internacionales, con objeto de garantizar la disponibilidad y el suministro a largo plazo. 5. Seguir trabajando con las comunidades para lograr programas sólidos, resilientes e inclusivos en materia de comunicación de riesgos y participación de la comunidad y de gestión de la información de la pandemia. 6. Seguir eliminando de manera lenta y progresiva las medidas de salud relacionadas con el COVID-19 aplicables a los viajes internacionales en función de las evaluaciones de riesgos de los países de origen y de destino. 7. Continuar apoyando la investigación para mejorar los componentes de las vacunas
y comprender mejor la afección o las afecciones posteriores al contagio por el virus SARS-CoV-2. Y así, podemos dar por terminado el episodio de hoy. ¿O no? Definitivamente no. Hay mucha información en una zona gris que no hemos visto, no la hemos digerido y por ende no nos ha dejado perfectamente claro lo que pasó y sobre todo lo que viene. Me explico. La crisis sanitaria provocada por la pandemia ha afectado a nuestra sociedad mucho más allá de su impacto directo en la salud de las personas. El virus y sus consecuencias han influido indirectamente en el manejo de otras enfermedades, en la salud mental y en el bienestar de la población, así como en la economía, la sociedad y la educación. Pero la pandemia de COVID-19 desgraciadamente no será la última pandemia a la cual nos enfrentaremos nosotros o generaciones futuras, ya que los cambios en el medio ambiente y en la salud animal hacen que estemos más expuestos a otro tipo de enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes. Y además del riesgo de enfermedades infecciosas, nuestras sociedades se enfrentan a los efectos negativos del cambio climático, a catástrofes naturales o a posibles accidentes químicos, radiológicos o biológicos. Todo ello pone de manifiesto que tenemos que mejorar nuestra aproximación a todo tipo de crisis, lo que pasa por mejorar la preparación, respuesta, recuperación y, nuevamente, la resiliencia de cara a posibles futuras crisis de salud públicas y ambientales. Por otro lado, hay retos que se han puesto de manifiesto de los que podemos destacar la falta de integración de sistemas de alerta temprana y vigilancia que nos hubieran permitido contener más rápidamente la expansión del virus. Otro aspecto con un impacto muy negativo en la respuesta local y global ha sido la gran cantidad de información proveniente de fuentes no siempre veraces, amplificada con el uso de las redes sociales, que hizo que la población tuviera un acceso generalizado a desinformación. Y este hecho, unido a la implementación de recomendaciones discrepantes y al intento de minimizar, principalmente por desconocimiento, la gravedad, ocasionó que la población disminuyera su confianza en las autoridades sanitarias y más se apegara a la mala información difundida en redes sociales. Si lo vemos con un enfoque más local, el impacto de la crisis creó grandes desigualdades en diferentes segmentos de la sociedad. Comunidades más pobres y marginadas tuvieron un peor acceso a la atención sanitaria y se vieron más afectadas por peligrar sus puestos de trabajo e ingresos. Sin embargo, estos grupos, curiosamente debido a su ya acostumbrado aislamiento, sí tuvieron casos graves y defunciones, pero no a los niveles que se tuvo en las ciudades o zonas más urbanizadas, donde la propagación fue exponencialmente mayor en cantidad y velocidad al tener mayor densidad de población y al estar más conectadas con otras zonas debido a las redes de transporte. Pero eso apenas es lo que se ve en la superficie. La pandemia nos dejó grandes temas, que a pesar de haberse decretado el final de la emergencia y de que tendremos que aprender a vivir con la enfermedad de manera habitual, van a repercutir durante varios años en nosotros. ¿Cómo son? 1. A la población de mayor edad, curiosamente le fue mejor en el plano psicológico. Es cierto que la gran mayoría de los fallecidos, sobre todo al inicio de la pandemia, fueron personas mayores de 60 años. Pero a pesar de ese saldo desolador, las personas mayores en general tenían la experiencia, los recursos y la capacidad para resistir esta crisis mejor que las generaciones de mediana edad y las más jóvenes. Y algo notable fue que al salir de un cuadro de COVID-19, las personas de 16 a 24 años, por ejemplo, calificaron de mala su salud física y mental, mucho peor que los mayores de 60 años. Y en este último año en particular, los adultos mayores fueron los menos propensos a manifestar estrés psicológico, dolores de cabeza y fatiga. 2. El trabajo se ha desplazado hacia las viviendas. ¿Ir a trabajar? Ya no tanto. Antes de la pandemia, se ocupaban el 95% de los inmuebles comerciales. Ahora se ocupan alrededor del 50-48%, en lo que algunos llaman el apocalipsis de la oficina. Además,
es muy probable que un tercio de los viajes de negocios desaparezcan para siempre, pues la comunicación por Zoom y otras plataformas de videollamada es mucho más fácil y económica que tomar un vuelo a Nueva York. Además, el 41% de los boomers afirman que preferirían seguir trabajando a distancia después de la pandemia. Sin embargo, celebrar reuniones de venta en la mesa de la cocina genera algunos contratiempos. El promedio de horas de trabajo extraordinarias aumentó un 28%. Estos y otros cambios laborales formaron parte de una reestructuración de la mano de obra nacional, ya que casi la mitad de los trabajadores, por ejemplo en Estados Unidos, comenzaron a buscar otros empleos, lo que se denominó la gran renuncia. 3. Por otro lado, el encierro también tuvo un gran impacto a nivel psicológico, siendo principalmente manifestado por cuadros de depresión y ansiedad. Para mucha gente, fue de alto impacto en sus relaciones familiares al no estar acostumbrados a compartir un espacio o simplemente a verse todo el día, toda la semana. Se incrementaron las separaciones, no así los divorcios, y esto es un efecto engañoso porque esto se debió a que los juzgados estaban cerrados. Y créanme, estas separaciones no se recuperarán fácilmente. 4. El gasto en compras se incrementó fuertemente. ¿Por qué? Porque durante el encierro muchos aprendimos y le tomamos gusto a las compras en línea, dado que no podíamos ir a los centros comerciales. Hoy hemos regresado a las compras físicas y adicionalmente seguimos comprando en línea. 5. Hubo un incremento en el peso promedio de las personas, en parte debido a los cambios en la frecuencia de alimentación. No lo neguemos, se come más estando en casa, aunque sea de mejor calidad, pero comemos más. Esto aunado también a la disminución de la actividad física. 6. Y se siguen descubriendo secuelas tardías de la enfermedad. Algunas personas, especialmente las que se enfermaron gravemente o que requirieron hospitalización, están sufriendo efectos multiorgánicos o afecciones autoinmunitarias con síntomas que duran semanas, meses o incluso años. Los efectos multiorgánicos pueden afectar a varios órganos, incluido el corazón, los pulmones, los riñones, la piel y el cerebro. Como resultado de estos efectos, las personas que se enfermaron pueden ser más propensas a tener nuevas afecciones, tales como diabetes, afecciones cardíacas, problemas de coagulación o afecciones neurológicas, a diferencia de las personas que no tuvieron cuadros graves. Vaya, incluso se ha documentado el síndrome post-COVID-19, que mucha gente no lo conoce y ni siquiera lo está detectando, dado que los síntomas son vagos y normalmente los relacionaríamos con otras enfermedades o con otras condiciones. Los síntomas son variados e incluyen fatiga, síntomas que empeoran después de hacer esfuerzo físico mental, fiebres recurrentes, así de la nada, oye, hoy tengo fiebre, mañana no tengo, una semana después tengo, otra semana no tengo. Síntomas pulmonares o respiratorios que incluyen la dificultad para respirar o la falta de aliento y tos. Síntomas neurológicos o afecciones de salud mental como dificultad para pensar, concentrarse, dolores de cabeza, problemas para dormir, mareos al ponerse de pie súbitamente, sensación de punzadas en las sienes, pérdida del olfato o incluso del gusto. Dolores articulares o musculares, caída de cabello, afecciones o síntomas cardíacos como dolor en el pecho y latidos rápidos o palpitaciones, síntomas digestivos como diarreas recurrentes, dolores de estómago, coágulos y problemas de los vasos sanguíneos como un coágulo que se traslada desde las venas de las piernas hacia los pulmones y bloquean la irrigación sanguínea generando una embolia pulmonar. Y otros síntomas muy generales como son el salpullido o incluso cambios en el ciclo menstrual. Así que, queridos amigos, la pandemia no ha terminado. Simplemente dejó de ser una emergencia internacional. Por un decreto no podemos bajar la guardia. Debemos mantenernos atentos sobre todo a las secuelas de largo plazo. Mantener parte de las medidas higiénicas básicas como son el lavado de manos, uso de gel, tratar de mantener una distancia de seguridad, hasta el uso de cubrebocas de manera voluntaria en espacios con asistencia masiva. Pero sobre todo, estar atentos a las indicaciones y noticias de fuentes serias y autorizadas
principalmente la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de Salud. A mí personalmente, me sorprende que ha pasado más de un año y no se ha hablado nada de refuerzos de vacunas, de mutaciones o variables del virus que en cualquier momento pueden aparecer y repuntar los casos. Sí, es cierto que el cuadro de enfermedad ha disminuido en severidad, pero eso no nos libra del riesgo de contraerla y desarrollar secuelas ya sea inmediatas o tardías. Terminemos como siempre con una reflexión. La pandemia nos hizo ver lo vulnerables que somos cuando la naturaleza decide dar un manazo en la mesa. Quedó claramente demostrado que el miedo y la incertidumbre nos hacen reaccionar, aunque muchas veces de manera tardía, mientras seguimos creyendo que a nosotros no nos va a pasar. Hasta que nos pasa. Siempre van a existir oportunistas que tratarán de sacar ventaja del desconocimiento de la gente. Y más tratándose de redes sociales, siendo ellos los que tengan la mejor y más reciente información, evidenciando de paso la ignorancia de las personas, pero sobre todo, el que no nos gusta esforzarnos un poquito en informarnos y documentarnos adecuadamente, siendo más fácil tomar como verdad lo que diga cualquiera. Y aparte, replicarlo como si fuera la verdad absoluta. Y peor aún, el tener la necesidad de minimizar todo. Solo observa, desde el año pasado, aún estando en emergencia, los restaurantes, los cines, los conciertos, los viajes, los sitios turísticos, se empezaron a llenar nuevamente y cada vez con menos medidas de higiene y protección. El anuncio del fin de la emergencia de COVID-19 pasó sin pena ni gloria. Para nosotros, no solo la emergencia, sino todo lo relacionado con el COVID-19 ya era historia desde el año pasado. Sobrevivimos y ahora nos sentimos invulnerables. Sorpresa. Sigue habiendo casos, pero ya la gente ni siquiera se hace una prueba. Y como se sienten relativamente bien, continúan sus actividades normales, dispersando el contagio. En fin, parece que no aprendimos nada. Y la pandemia es solo una anécdota. Por ahora. Y en verdad espero equivocarme. Si te gusta el contenido, no olvides seguir el canal y activar las notificaciones para que puedas escuchar cuando nuevos episodios estén disponibles. Y por supuesto, compártelo con tus familiares y amigos para que me continúen escuchando en Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Google Podcasts y también en YouTube. Y espero que me sigas enviando las sugerencias de los temas que quieras que conversemos a través del email mimentiyopodcast@gmail.com. Y te invito también a seguirme en Facebook, Twitter e Instagram, en donde encontrarás contenido nuevo diario. Soy Daniel. Y recuerda, muchos pensamos lo mismo, pero no lo decimos abiertamente. Nos escuchamos la próxima semana.